porque pues parece que no para algunos, pero en realidad sí hay muchos beneficios en materia laboral, sobre todo para aquellos que buscan reivindicar los derechos laborales, los derechos de los trabajadores. En la campaña presidencial, antes de llegar al poder, uno de los puntos principales era desaparecer el outsourcing, ¿sí? El outsourcing, una figura que ha sido de alguna manera satanizada ya de muchos años y en la mayoría de las ocasiones con justa razón, porque hubo un cambio en la manera en que se debe de tratar la relación laboral. Un concepto que no ha tenido en realidad cambios, ha sido exactamente el mismo, pero primero que nada, ¿a qué le llamamos outsourcing entonces? Es una palabra que entró mucho de moda y ahora pues ha cambiado. Ahora ya no vamos a hablar exclusivamente del outsourcing, que entró incluso de alguna manera como un modismo. Es una palabra extranjera y pues a partir de cierto momento se, se generalizó, se popularizó de alguna manera, me permiten decirlo así, se popularizó esta palabra. Primero que nada, como les digo, viene del extranjero y en México se sigue utilizando la palabra como entendiendo su traducción. Out y source. Out fuera y source fuente. ¿Qué quiere decir? Que es una fuente externa. Y en ese contexto son las empresas que buscan obtener un recurso que proviene de terceros. Y no estoy hablando exclusivamente de dinero. ¿Ok? Es un esquema netamente administrativo. Así nació. Ya tiene muchos años e incluso cuando todavía no estaba popularizado, se tenía como un procedimiento, pues de alguna manera, muy, muy bueno. Se cree incluso, se atribuye a Henry Ford el uso de este recurso. Porque, como todos sabemos, Henry Ford es el creador del trabajo en estándar. ¿Qué es esto? Pues que en un solo procedimiento se separen etapas y cada etapa es una especialización. Sabemos que el negocio de Henry Ford ha sido clásicamente el ensamble de automóviles. Entonces, desde tener las piezas del automóvil hasta tener un automóvil listo para la venta, hay una serie de procedimientos, una serie de pasos. Hay un método a todo lo largo del camino. Entonces inicia obviamente con recolectar las piezas, ensamblar, después las pruebas el electrónico, los accesorios, los asientos, después las prueba y error y al final ya está todo listo, pintado, checado y ya está listo el automóvil para la venta. Pero en cada una de las etapas, pues hay una especialización, pues hay tapiceros que exclusivamente se dedican a eso, a tapizar, y ellos no se meten a la parte electrónica. Hay los electricistas, los del cablado eléctrico, los de ingenieros en combustión, los de pintura, los de ensamble. Entonces, hay una parte, hay una etapa, y cada etapa tiene gente que se va a dedicar exclusivamente a esto. Y fue tanto el trabajo que tuvo Henry Ford, tanta la especialización que en algún momento, precisamente esta situación de la especialización permitió, permitió que algunas empresas incluso pues decidieran trabajarle exclusivamente a la Ford, a Henry Ford. Y lo que hicieron es esto. Ahora lo que tienen es no sé, si deciden contratar exclusivamente electrónicos, gente de electricidad, especialistas en electricidad, bueno, pues los capacitan, les piden los requisitos de ya saben, ¿no? Cuánto sabes de electrónica o de electricidad, lo que le corresponda, la experiencia, y bueno, nada más capacitan para el tipo de trabajo que van a hacer, ¿ok? Entonces ya los tienen listos. En el momento en que la empresa dice, ¿sabes qué? Hoy me faltaron dos trabajadores, mándame dos, ok, ahí te van dos trabajadores. Al otro día, pues a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Hoy nada más me faltó uno. Ah, bueno, pues entonces ahí te va otro trabajador y así se la van pasando, ¿no? Y a lo mejor no solamente era
especialistas en electricidad, a lo mejor estaban los de pintura. Entonces, pues también había gente que les tenían que capacitar en pintar, ¿cómo se llama? Aerógrafo y ese tipo de instrumentos. Obviamente no pintan a brocha, entonces necesitan un procedimiento muy específico para pintar un automóvil, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, esas empresas se tenían lista a la gente necesaria que la empresa pudiera requerir. Entonces, ahí comenzó esta parte donde ya la empresa principal no se preocupaba por reclutar, seleccionar, capacitar e inducir al personal. Ya tenían a alguien que tenía la gente lista, ¿sí? A lo mejor un trabajador, pues no sé, hoy fue a laborar a la empresa porque necesitaban un reemplazo el día de hoy. Al otro día, pues regresa, ya terminó su chamba, ya está normal en la empresa. A lo mejor 3 días o 4 días después regresa porque otra vez faltó otra persona. Entonces, pues ya no necesitan presentarlo, ya no necesitan inducirlo, capacitarlo, porque ya conoce a la empresa. Entonces, ya puede hacer esa chamba sin ningún problema. Así era de origen el outsourcing. No nació en México, pero así nació en el lugar donde comenzó a trabajarse, que era una solución netamente corporativa, solamente solucionar a la persona que necesitaban. Este fue un esquema administrativo que fue copiado en muchos lugares, aquí en México también, así se hizo, porque había empresas extranjeras en México que obviamente tienen su matriz en Estados Unidos, allá aprenden a trabajar y copian ese modelo administrativo aquí en México. Administrativo, ¿ok? Entonces llegan aquí en México, ya están trabajando y empiezan a operar con esta misma fórmula. ¿Qué es lo que hacen? Buscan una empresa de servicios y igual necesito una persona para tal fecha y no sé, una temporada. Ah, bueno, así lo hacen. Obviamente al principio pues tienen que obedecer la cuestión laboral aquí en el país porque la intención al principio no era eliminar los derechos de los trabajadores. Cuando algunos despachos comenzaron a expandir este trabajo en sus negocios, lo que hicieron fue externarle a los clientes. Esto, cuando tú necesites una persona, no sé, alguien que se te va de incapacidad o renunció un trabajador o despediste a alguien, háblanos y nosotros te colocamos a la persona adecuada. Tú solamente, no sé, te mandamos una terna, tú eliges quién y te lo quedas. Yo, obviamente, lo estoy contratando, es mi trabajador, solamente los vas a emplear el tiempo que lo necesites. Cuando termine el trabajo, regresa conmigo, ya tú te quitas de problemas. Ya regresó la persona de incapacidad o a lo mejor esta misma persona. Si tú habías despedido o te renunció a alguien y esta cubre el perfil y tú lo quieres contratar, pues adelante. ¿Cuál era la diferencia? ¿Quién le pagaba? Porque llegaba la persona allá y ya en empresas grandes y pues llegaba allá y a lo mejor yo le pago, no sé, yo lo contrato con un sueldo de 10,000 pesos y resulta que la posición en la empresa del cliente es de 15,000. Ah, bueno, pues ahí le hacemos el complemento, le mandamos los otros 5,000 pesos y esa persona va a trabajar a la par de los que están ahí. Sí, no va a haber ningún problema, va a trabajar con el mismo ingreso, porque obviamente se da cuenta que los demás tienen mejores prestaciones y obviamente empieza la protesta, la inconformidad del trabajador. Entonces, se evitan ese problema porque la intención no es quitarle beneficios al trabajador, porque además lo va a pagar la empresa. Sí, la empresa a final de cuentas tiene una posición con un sueldo de 15,000 pesos, entonces le mandan a alguien y él va a erogar esos 15,000, no para el trabajador, sino para la empresa que se los va a prestar. Entonces, al final, el trabajador no tiene ninguna pérdida. El cliente, pues obviamente no le están cobrando de más por pagarle esa diferencia. Al final de cuentas es lo que siempre va a pagar. ¿Ok? Entonces, esa era la intención. Así nació y así se creó en México. Así se vendía esta fórmula como una manera de beneficiar, de ayudar a la empresa, porque a final de cuentas era una solución para las empresas, ni siquiera para el trabajador, era para las empresas. ¿Ok? Entonces, así estaban con ese tipo de trabajo, así laboraban. Había empresas, a mí me tocó por ahí de 1998, entre 98 y 2000, trabajar para una empresa de outsourcing, era un despacho de contadores,
pero que obviamente tenían socios corporativos, socios comerciales en otras empresas, entonces el despacho tenía buenos clientes en otras empresas bajo ese esquema. Sí, te pongo el trabajador, termina, ok, me lo mandas. Y en mi despacho, la gente que ya regresó de trabajar con un cliente era llamado disponible. Sí, eran los que, si algún cliente en ese momento necesita un capturista, ok, que aquí tenemos uno, por aquí van, trabajan, regresan. Esa era la mecánica. Y además era una solución muy buena. Aquí en el país, cuando ha habido devaluaciones, cuando ha habido crisis económicas y aumenta el desempleo, pues esas empresas de subcontratación era la solución, porque el desempleado, o sea, ve a alguien que se queda sin trabajo, busca ahí trabajo y ya sabe que le va a conseguir temporalmente una posición, un ingreso temporal, pero bueno, en ese momento pues es una buena solución, ya se repone económicamente o se reserva. Cuando termina su trabajo ahí, pues a lo mejor ya lo finiquitan, sigue buscando, a lo mejor da con otra empresa de subcontratación, hasta que ya la situación económica se restablece y entonces sí puede buscar un empleo pues más adecuado, un empleo más seguro. Y esa es la manera en cómo se trataba este esquema del outsourcing. Posteriormente, a estos creativos que no necesariamente eran dueños de empresas de subcontratación, conocen la fórmula. De alguna manera se involucran y conocen a estas empresas y les surge esta idea. ¿Qué tal si ahora lo vendemos no solo como un beneficio, no sé, como una situación de corporativa? O sea, no solamente porque necesitas en ese momento a alguien que te ayude y que necesites sacar el trabajo. ¿Qué tal si ahora le adecuamos algunas otras situaciones? Por ejemplo, al no ser tu trabajador, pues tú no corres con ningún problema de tipo laboral. Te renuncia, pues me demanda a mí. En determinado momento yo sé que tengo que responder en lugar tuyo. Además, no solo esto, ¿qué te parece si pues tú también te ahorras, porque te lo voy a vender también como parte de la estrategia, te ahorras el pago de cuotas obrero patronales? No son tus trabajadores, son los míos, por lo tanto yo lo tengo que pagar y tú ya no tienes que erogar absolutamente nada por cuestión de seguro social. Y a eso agrégale que también las prestaciones que tú tienes que pagar, pues no se los pagues a una persona externa, págaselos a los que tienen el movimiento clave de tu empresa, solamente gente de absoluta confianza. Si tienes 5 en contabilidad, quédate con 2 y 3, no sé, contrátalos vía externa. Y así van cambiando todo el esquema. Las empresas al principio, pues obviamente no se la creían, ¿no? No se la creían porque a lo mejor lo que estaban haciendo era creer en lo que le decía el que le vende la planeación, ¿no? Y le dicen, pues no te preocupes, esto es legal aquí en México porque generalmente eran empresas extranjeras. Aquí es completamente legal. Por lo tanto, pues tú te evitas muchos gastos y a eso también prestaciones. Si tu empresa genera PTU, y de hecho así lo vendían. Ahorita incluso les estoy diciendo que yo lo viví por ahí del 98, 99. En esos tiempos, para los que nos hemos estado involucrados en la capacitación, de alguna manera, yo escuchaba a los de en ese tiempo, porque era la novedad, era la panacea. Los capacitadores de ese tiempo, los ponentes que hablaban de temas laborales, decían que este era el esquema que les iba a cambiar el negocio. Y les decían, tú dedícate a lo tuyo. Si tu empresa es una química, pues dedícate a tus productos químicos. Si eres una comercializadora, dedícate a tu parte comercial. La parte laboral es algo que te va a quitar tiempo, que tienes que solucionar, que tienes que meterle tiempo, capacitación, dinero, recursos y demás. Entonces, quítate ese problema, déjamelo a mí. Yo soluciono ese problema que no es parte de la operación principal de tu negocio. Tú a lo que te dedicas, a eso hazlo. Tú eres empresario, dedícate a ser empresario. Yo me, yo me ocupo de la demás parte. Yo lo soluciono lo demás. ¿Ok? Entonces, pues comienza la,
de alguna manera, la transformación de este outsourcing corporativo a una planeación fiscal. ¿Sí? Y así se lo decían, no te preocupes. ¿Qué vamos a hacer? Buscar mecanismos de tal forma que el dinero se simplifique. Por ejemplo, tú vas a pagar un sueldo de, se me ocurre, de 15,000 pesos, ¿ok? Y estás pagando cuotas oro patronales de esos 15,000 pesos. Al trabajador le tienes que retener impuestos por esos 15,000. Y bueno, y aparte que ya le tenías que retener la cuota obrera. Y además, en diciembre, pues tienes que pagar aguinaldos. Y si aparte tu empresa, como te digo, lo tuyo es generar recursos. Si tu empresa tuvo utilidades, tienes que repartir esas utilidades de la PTU. Pues evítate todo ese problema, tú dedícate a lo tuyo y esas utilidades pues no las vas a tener que repartir, son para ti, porque tú eres el que genera la riqueza, entonces es justo que solo sea para ti. Y bueno, al trabajador, y al trabajador si me cuestiona, bueno, pues tú ofrécele un bono, una compensación, y ya, quítate de problemas, tú no compliques tu existencia. Ok, y venía esta parte que nunca estuvo permitida, y de hecho es texto actual de la ley, no es parte de la reforma actual, esto fue del 2012, ya estaba, y prohibía que tú como empresa mandaras a tus trabajadores a una empresa de subcontratación y que tú los siguieras empleando, ¿sí? O sea, ya eran tus trabajadores y te los quitabas, los mandabas al outsourcing y seguías trabajando, y al trabajador es ahí donde comenzaba el lavacocos. Primero le decían, tu trabajador, igual que el patrón, ¿no? Él tiene que erogar muchas cosas. Y aparte a ti, pues también te tienen que quitar muchas prestaciones. No porque ya no las vayas a tener, sino porque ahora son más costosas. ¿Qué te parece? Sí, mira, le vamos a hacer así. Tú tienes un sueldo de 15,000 pesos, ¿ok? De esos 15,000, yo te doy de alta, porque tú, además de esto, tú ya no vas a ser trabajador de la empresa, vas a ser mi trabajador, ¿ok? Pero vas a tener beneficios. Y el primero es que vas a tener más dinero, ¿sí? Tienes 15,000 pesos, pues los vas a seguir teniendo, no te preocupes, te doy los 15,000 pesos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues mira, tú te vas a dar de alta, o yo te voy a dar de alta, yo que soy tu patrón, te voy a dar de alta con 5,000 pesos. Entonces, pues obviamente con 5,000, pues no hay el impuesto sobre la renta es bajísimo, entonces de ahí ya tienes un beneficio. Si antes pagabas 1,500, pues a lo mejor ahorita ya no pagas, no sé, 200, 300 pesos de impuesto, entonces, pues ya hay un ahorro para ti. Sí, ya hay más de 1,000 pesos que te vas a quedar. Y así, sin que te incremente el salario, tú tienes más dinero. ¿Sí? ¿Qué importa de dónde vino? Si tú tienes más dinero que de que se lo quede el gobierno a que te lo quedes tú, pues te lo quedas tú, ¿no? Ok, entonces, primera ventaja, menos impuestos. Segunda, como yo te voy a dar de alta con esos 5,000 pesos, sobre 5,000 pesos vas a pagar tus cotas obrero patronales. ¿Sí? Es una cantidad baja. Yo también pago poco. Y sobre los demás 10,000, te los entrego así líquido, en efectivo. Y pregunto, oye, pero ¿y mi sueldo no va a cambiar? No, no, no va a cambiar. Te lo estoy convirtiendo de alguna manera en que tú vayas a tener tus 15,000 pesos con menos impuesto, con menos retenciones de seguridad social. O sea, vas a tener más dinero. Desde ahí sin incrementarte el salario, porque eso aparte, pues yo te voy a dar tus incrementos en base a la inflación. Sí, entonces, eso te lo por seguro. Pero mientras, ya tienes un incremento asegurado. ¿Sí? Y bueno, al trabajador, si le dicen vas a tener más dinero con el mismo sueldo, pues obviamente que va a aceptar. No le dicen los inconvenientes que va a haber después. Y a lo mejor al principio no se lo platicaban al empresario, al empleador, porque él siempre alegaba, "Oye, es que si lo demandan, oye, es que yo lo hice de buena fe porque la empresa me dijo que había ventajas y que era legal. Oye, espérame, espérame, espérame. De buena fe y le quitas beneficios. O sea, tú sabes que si tiene un salario bajo ante el Seguro Social, si se, no sé, si se accidenta y lo tienen que incapacitar, la indemnización va a ser, a lo mejor sí al 100%, pero un salario bajo. Luego, si es por enfermedad general, a un 60% de un salario de base de cotización bajo. Entonces, pues no digas que no sabías y que no era de mala fe. Aparte, el trabajador quiere un crédito para adquirir vivienda ante el Infonavit, pues el número de cotizaciones es bajo. Después hay que ver lo de su pensión. Pues ahorita si lo engañaste de hace muchos años, ahorita ve el efecto, que ahorita solicita su pensión y su número de cotizaciones es muy baja.
lo perjudicaron. O sea que no hay eso de buena fe, no se los cree nadie, y menos las autoridades, ¿sí? Ok, después viene esto, ya empiezan a trabajar, pues ya tienen al trabajador con medio del outsourcing, no le paga la PTU, ahí comienza el problema. No hay pago de PTU. ¿Por qué? Pues porque la empresa de outsourcing, ya saben, y es una empresa controlada, es no de consolidación, controlada porque los socios la controlan bien, entonces pues nunca va a percibir utilidades porque la facturación le va a ser manipulada de tal forma de que nunca haya o haya muy bajas utilidades. Sí, entonces pues aquí ya tenemos un problema de entrada. El otro, las prestaciones. Sí, pues el aguinaldo en base a un mínimo y a lo mejor le completan con un bonito para decirles, mira, te doy un bono porque tu aguinaldo pues a lo mejor no es muy alto. Ok, aquí está. Ok, pero ya se ahorraron mucho en cuotas obrero patronales, en cuotas, perdón, en prestaciones, en PTU. Sí, ya la empresa no genera PTU, no le pagan PTU al trabajador. Y en medio de todo esto, pues la relación laboral. En alguna situación, pues ya le dicen al trabajador, ¿sabes qué? Tú no eres trabajador de esa empresa, ella sí genera las utilidades y todo. Oye, pero siempre he trabajado ahí, tengo años trabajando ahí. Pues sí, pero acuérdate que tú ya te saliste de esa empresa y ahora estás en la mía, traspasamos toda la nómina, tú ya eres mi trabajador, te estoy reconociendo la antigüedad, eso sí, no te preocupes. Cuando tú te vayas, yo te voy a reconocer, la antigüedad, no te preocupes, ¿ok? Pues el trabajador finalmente, con el paso del tiempo se dio cuenta que pues lo engañaron, no lo timaron y así se queda y comienzan las demandas. Comienza a expandirse la mala fama de estas empresas de subcontratación y de muchos despachos de contadores generalmente, de consultoría de negocios, que hicieron de esto un negocio muy redituable. Y de hecho, dejaron muchas de sus actividades por dedicarse exclusivamente a este tema de la subcontratación. ¿Por qué? Porque ganaban muy bien, facturaban muy bien. Pues entonces así comenzó el problema. Sí, hubo ahorita no puedo decirlo, pero en 2000, por ahí del 2012, 2011, si no es que antes, 2010, por ahí así, en Santa Fe, en la Ciudad de México, hubo un despacho muy conocido que tuvo este problema, que era una empresa de subcontratación, un outsourcing. Y obviamente auditan a una de sus empresas cliente, ahí se dan cuenta, los trabajadores resulta que no son de esa empresa, que son de esta outsourcing, y ya saben, la tela se rompe del hilo más delgado. Cayendo esta empresa, buscan cuáles son los dueños, los socios, y así empiezan a dar con las demás empresas. Intervienen incluso las oficinas de este despacho allá en Santa Fe. Esto fue muy sonado, ¿eh? Y no fue el último, no fue ni el único, fueron varias empresas, muy conocidas algunas, que utilizaron este esquema, equipos de fútbol, algunas autoridades de gobierno. Entonces, pues sí fue un problema muy grande. Comienza entonces a perseguirse a estas empresas de subcontratación, de outsourcing. Por eso es que entra en la campaña presidencial la intención de desaparecer estas empresas de subcontratación. Lo van a, lo están haciendo en teoría. Vamos a ver lo que está pasando ahora. ¿Ok? Cambia el esquema y ahora la ley impide el uso de la subcontratación. Ojo aquí. No pueden impedir el empleo del outsourcing, porque como quedamos desde un principio, el outsourcing no es subcontratar personal. Subcontratar personal, suministrar personal es solamente una de las áreas, una de las actividades que puede desempeñar una empresa de servicios, de consultoría. ¿Sí? Entonces, pues a una empresa así, pues le quitan el área de outsourcing, pues está bien, no hay problema, pero sigo siendo empresa de consultoría de negocios, de llevar contabilidad, a lo mejor hasta auditoría o de operaciones, ese tipo de cosas. Entonces, pues realmente no están persiguiendo a las empresas de outsourcing, pero sí a estas empresas que suministran personal. Y algunos dirán, pues que no es lo mismo. Pues sí, a lo mejor es lo mismo, pero como les digo, había empresas exclusivamente especializadas en servicios de personal.
Estas que solamente se dedicaban a contratar personal y ponerlo a disposición de sus clientes. Había otros, por ejemplo, y comienza también ahorita con las preguntas que se están haciendo con aquello de los servicios especializados. Algunos dicen, oye, yo cumplo con los requisitos para hacer servicio especializado, sí, me tengo que dar de alta en el registro, en el empadronamiento. Pues a lo mejor no, porque no prestan servicios de personal. A lo mejor, por ejemplo, en las empresas de tecnología. Yo necesito que a mi empresa venga alguien porque quiero migrar del Compact al SAP R3. Bueno, pues voy a la empresa y les digo, oye, necesito que que me hagas un desarrollo, toda la migración, y pues tú me dices cuánto me cuesta y yo te pago a ti. Ok, pues la empresa hace el presupuesto, la cotización y me dice te cuesta tanto. Bueno, ya la acepto o lo ajustamos, como quiera que sea, y viene esa empresa y me hace todo el desarrollo, me cambia la tecnología, ya me adecua a las máquinas, porque a lo mejor no son suficientes, a lo mejor la tecnología que yo utilizo es de poco alcance, de baja gama, y ellos necesitan una mejor. Bueno, pues lo arreglan y todo, y ya trabajo con ese sistema ya migrado. ¿Yo lo hice? Pues no, no lo hice, lo contraté con alguien que lo vino a hacer completamente. Si yo lo hubiera hecho, contrato gente, digo, si es que yo tengo la capacidad de hacerlo, a lo mejor si conozco bien el sistema, entonces yo contrato a la gente en mi empresa, juntos lo desarrollamos y ya termino con todo. Lo puedo hacer yo. O la otra es que les digo, mira, mándame gente capacitada para hacer el desarrollo. Yo lo coordino, tú no vengas a coordinar y a hacerlo. Yo nada más, lo único que necesito es gente para esta actividad. Ok, me la mandan. Ahora bien, esas personas sí serían subcontratadas, pues de alguna manera sí, ¿verdad? Porque vienen a mi disposición. Sí, yo les digo lo que tenemos que hacer, hacemos el plan de trabajo, trabajan conmigo, me reportan, yo doy instrucciones, ahí es subcontratación. La otra es outsourcing en el más puro significado de la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿están las dos conviviendo? Sí, están las dos. Puede ser una empresa de outsourcing y otra empresa de subcontratación. La misma actividad, pues más bien el mismo proyecto, ¿no? Migrar el sistema Compact al SAP R3. ¿En qué cambió? Pues que en la subcontratación me prestaron personal para que yo los empleara. En el outsourcing, yo no empleé personal. Él lo hizo todo, le pagué por el servicio y ya quedó. Nada más me capacitan a mi gente para el uso del sistema y ya. Entonces, vemos aquí lo que es esta reforma. Primero, el outsourcing sigue. No desaparece el outsourcing como tal, por eso es que mucha gente está confundida. Oye, es que decía el presidente que él lo prometió en su campaña que va a desaparecer el outsourcing y resulta que sigue habiendo outsourcing. No cumplió, bueno, a lo mejor sí cumplió, a lo mejor no cumplió, pero no se trata de eso. Se trata de entender lo siguiente. Las empresas de outsourcing son empresas legales, ¿sí? ¿A qué se dedican? A prestar servicios, a lo mejor hasta de asesoría. Esa es su labor de un outsourcing, que a lo mejor también ofrece servicios de contratación, de subcontratación, por suministro de personal y todo. Pues sí, a lo mejor, pero como puede que sí, puede que no, no es necesariamente parte de sus actividades, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta este, eh, eh, estos, estos cambios. Ahora, en materia laboral, con esta reforma, sí hubo cambios. Ya no hay subcontratación, porque incluso hasta le cambiaron la definición, ¿sí? Ahora ya no es una subcontratación como tal, es una subcontratación híbrida, ahora con un complemento, ya no es subcontratación, ahora es subcontratación de servicios especializados o de obra especializadas. Entonces, ¿qué van a hacer? Sí me suministran al personal, sí, lo van a seguir haciendo con ciertas características. ¿Cuál? Pues que ese personal va a desarrollar actividades que yo no desempeño en mi empresa, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de estos que contrato de tecnología, los que están haciéndome el sistema de la migración.
del Compact al SAP R3. ¿Ok? Pues entonces trabajan conmigo, yo lo desempeño, yo lo coordino, pero yo lo conozco. Pues entonces me apoyo en ellos que ya están capacitados. Entonces les digo, miren, hay que revisar este sistema, hagan una experimentación, prueba de error, funciona, no funciona, lo cambiamos, ¿qué arreglamos? Pero yo trabajo con ellos. Entonces, sí me están suministrando personal. Yo tengo gente aquí, pues sí, a lo mejor tengo auxiliares administrativos en mi empresa, tengo contadores y todo. Es un sistema contable, pero el funcionamiento, la programación, no la voy a hacer yo. Eso es cuestión tecnológica y solamente lo maneja alguien que sabe de programación. Entonces, a mi personal, yo no los voy a especializar en algo que no necesito que hagan, ¿sí? Entonces, mi personal no se dedica a tecnología. Consigo una empresa que se dedique a eso y son los que voy a utilizar en mi empresa. Esa es la subcontratación de servicios especializados. Y los otros que son clásicos, limpieza, mantenimiento y vigilancia. Sí, pues obviamente si mi empresa es de, por ejemplo, no sé, de contabilidad, un despacho de contadores, pues mi gente va a ser contadores. No necesito contratar a un policía para que haga vigilancia. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Pero lo puedo contratar con un tercero, también lo puedo contratar un tercero. Se justifica porque es especializado. Yo no me dedico a la vigilancia. Contrato a alguien de limpieza, pues sí, obviamente no voy a poner a mis contadores a barrer y a trapear, porque pues aparte están ahorita con las declaraciones anuales. Imagínense si los pongo a hacer otras cosas. Entonces, no los puedo utilizar en otras actividades que no sean lo principal de mi despacho. Entonces, pues sí, puedo utilizar gente de una empresa tercera que venga a trabajar conmigo. Entonces, como lo ven, sigue existiendo ambos conceptos, el del outsourcing y el de la subcontratación, pero ahora ya está delimitada y ya podemos entender la diferencia y saber que una es una y la otra pues, es distinta. ¿Ok? Lo que nunca ha cambiado, ojo aquí, no se ha modificado de ninguna manera, por eso es que es muy importante la responsabilidad solidaria. ¿Qué es trabajador? Pues una persona física que presta un servicio a otra persona física o moral a cambio de un salario y mediante una subordinación. Entonces es muy importante. Trabajador, concepto de quién es el trabajador. ¿Qué es el trabajo? Y dice que es toda actividad humana que requiere la persona que va a realizar el trabajo. El trabajador va a realizar ese trabajo para un patrón. ¿Y quién es ese patrón? Pues la persona, ya sea física o moral, que emplea a un trabajador y le remunera. ¿Sí? Esos tres no han cambiado. Cuatro con el concepto de relación laboral. Entonces, esto siempre ha existido. La Ley Federal del Trabajo lo ha contenido toda la vida. Entonces, cualquier mecanismo de planeación que le quieran armar nunca fue correcto. Y hasta los contratos, eso sí, contratos bien hechecitos, bien fundamentados, pero mal aplicados en la práctica. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo hacer un supercontrato bien elaborado y resulta que la actividad es otra o no obedece a las disposiciones del contrato. Ahí, en ese momento, estábamos mal. ¿Ok? Algo que también estaba antes de la reforma, este es en el artículo 5, fracción 14 y 15, dice, las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirán efecto legal ni impedir el goce y el ejercicio de los derechos. ¿Ok? Y eso prácticamente habla de los contratos. Y dice, me voy a brincar a las fracciones, fracción 14, encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social. Siempre ha existido esto, ¿eh? Esto no es de la reforma ni es reciente. Entonces, simular para ocultar la relación laboral es lo que hacían, que la empresa tenía, no sé, si tengo una empresa de, no sé, automotriz, mm, no sé, el grueso de mis trabajadores van a ser ingenieros, ¿no? Mecánicos, ingenieros mecánicos. Ok, entonces, ¿por qué los contrataría? Mediante subcontratación, precisamente para evitarme los costos laborales. Entonces, si yo hacía una operación de ese tipo, era una simulación. Sí, sigue siéndolo, sigue siéndolo. Siempre ha existido este fundamento, pero todos aquellos que emplearon el esquema de subcontratación buscaron fundamentos para darle la vuelta, pero ningún fundamento puede ir más allá de este cuando se trata de relación laboral.
¿Ok? El siguiente, registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. Igual, si lo contrato mediante una empresa de subcontratación, lo doy de alta con el mínimo y lo demás de salario, el complemento se lo pago por fuera. Eso siempre estuvo prohibido. Toda la vida estuvo prohibido, entonces no entiendo cómo manejaban esta situación. Y como les digo, había gente que ya hace muchos años que ahorita critican al esquema de outsourcing, pero yo los escuché que en su momento lo platicaban como lo mejor de la planeación. Y hasta decían, esto te va a solucionar a ti empresario porque vas a generar más recursos. Y hasta ponían un sinfín de soluciones, incluso platicaban, pues, ¿sabes qué? Para que no tengas problemas con el seguro social, pues contrátales un seguro de gastos médicos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, contrátalo por asimilados a salarios, le pagas por otra empresa un seguro de gastos médicos y el trabajador contento. Hoy no se atreven a platicar lo mismo que 100 años. Mal hecho. ¿Ok? Y la reforma viene ahora. Pues es que les digo que entre comillas termina. Artículo 12 de la ley. Artículo nuevo. Queda prohibida la subcontratación de personal entendiéndose, porque la definen, entendiéndose como una persona física o moral que proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Esto es lo que actualmente podemos nombrar como subcontratación en términos de la ley. Pero, bueno, se supone que eso está prohibido, ¿no? O sea, que tú tengas trabajadores que los pongas a disposición de otro, de un cliente. Eso está prohibido. Pero, ¿qué crees? Una parte de esta subcontratación está permitida. ¿En qué caso? Dice que se permite la subcontratación de servicios especializados. Subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Y aquí viene la justificación, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, o sea, de estos servicios. Y dice aquí, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley, el que ya sabemos que hay un padrón donde se tienen que y solicitar su inscripción todas las empresas de subcontratación que puedan cumplir con estos requisitos y uno de ellos que sean servicios especializados. ¿Sí? Entonces, el requisito para que una empresa pueda seguir subcontratando es que sean servicios especializados o de obra especializada. Lo que yo no hago, lo que no sea parte de mi objeto social ni de mis actividades preponderantes. Vuelvo al ejemplo, no soy una empresa química, pues obviamente mis actividades van a ser relacionadas con las sustancias químicas. Entonces, pues obviamente la vigilancia lo puedo subcontratar. Es un servicio especializado para mí. De la limpieza también. No es parte de mis actividades. La tecnología también. Entonces, son estas actividades las que se justifican que se puedan subcontratar. ¿Ok? Ahora bien, en algunos casos decían, mira, yo no tengo el problema de simulación de la relación laboral porque lo que yo hago es pues, lo mismo, incluso está bien controlado porque no estoy mandando a mi trabajador a una empresa tercera, a una de outsourcing. Yo la tengo porque yo tengo una empresa, o sea, de mi grupo de empresas, tengo una que se dedica a la prestación de servicios y entre ellos está el suministro de personal. Es lo que conocemos como insourcing. Y dice aquí también, los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también son considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los recibe. Ok, entonces en estos casos, una empresa de insourcing que trabaja para un mismo grupo corporativo también no puede ser parte ahora de de la contratación de las demás empresas del grupo. Tendría que justificar que sean servicios especializados. De otra forma, tampoco pueden desempeñar esta actividad de subcontratación, siendo insourcing, ¿eh? Ni modo tampoco. También jalaron parejo con estas empresas. Ahora bien, esta operación de servicios especializados, si tú vas a subcontratar, debes de tener un contrato.
por escrito, que señale el objeto de los servicios que vas a proporcionar, las obras que vas a ejecutar y el número aproximado de trabajadores que participarán. Y bueno, aquí ya también, dentro de la actividad de solicitud del registro, ya hay un portal que todavía no está en funcionamiento, pero ya está, ya la pueden visitar. No pueden todavía inscribir a nadie, pero ya pueden ver más o menos qué es lo que contiene el portal que depende de la Secretaría del Trabajo para dar de alta a las empresas, y ahí se les van a pedir datos de los trabajadores y entre ellos el salario base de cotización. Entonces, pues sí tienen que dar información real de los trabajadores, ¿eh? Ok, quienes presten este servicio, aquí está lo que mencionan. Deben de contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo, lo que les menciono que ya está en el portal, y puede durar hasta 3 años y caducan y van a tener que renovarlo. Como aquí lo dice, cada 3 años. Pues bien, ahora si estamos hablando de los pros y contras, las características para definir los beneficios. Primero, que pues un grueso de los trabajadores del país estaban trabajando mediante subcontratación. Ya sabemos, cuando existía, o bueno, ahorita que está extinguiéndose este mecanismo, pues sí había un problema porque no se les pagaban todas las prestaciones, eran o en base a lo mejor al mínimo, no les pagaban PTU, porque la empresa arbitrariamente no generaba PTU. Tampoco se pagaban las cuotas obrero-patronales ante el IMSS y ante el Infonavit, porque en muchos casos pues no estaban reconocidos, no estaban dados de alta, o cuando estaban dados de alta, los tenían, ya saben, con el mínimo y la diferencia aparte en otro pago, a lo mejor hasta en efectivo. Porque pues siempre entonces había un problema, por eso es que muchas veces no se pagaban o no se pagaban correctamente las cuotas obrero-patronales. Y bueno, en consecuencia, si al Seguro Social no le pago el total de la cuota o no le pago lo que realmente debo de ganar, en el caso de que me incapacite por riesgo de trabajo, pues también a lo mejor es, si es al 100%, pero de un salario bajo con el que me dieron de alta. Imagínense si me dieron de alta con el mínimo, pues poco menos de 4,000 pesos al mes. Si me accidento, ese va a ser mi indemnización, los 4,000 pesos al mes. Y a lo mejor mi sueldo es de 15,000, ¿sí? Entonces el Seguro Social solamente me va a incapacitar por 4,000 pesos, ¿sí? La diferencia, pues, ¿quién me lo va a pagar? Sería responsabilidad del patrón. Y si no lo cumple, he ahí el problema, ¿verdad? Imagínense incluso si no fuera riesgo de trabajo, si fuera no sé, un accidente en casa, una enfermedad en casa, se considera general y solamente se paga hasta un 60%. Ahora, imagínense, de 4,000 pesos, un 60%, o sea, son creo que 2,400. Pues entonces, ese sería lo que le pagarían al trabajador. Pues una cantidad muy baja, precisamente por el efecto que tiene esta pseudo planeación, porque así lo vendían, ¿eh? Poca posibilidad de acceder a una vivienda, pues sí, efectivamente, como tienes un salario muy bajo, no tienes el suficiente número de cotizaciones, no tienes los puntos adecuados. ¿Ok? Una vez en vigor la reforma, sí, una vez que ya se prohíbe la subcontratación, cuando no es especializado, dice, las empresas no pueden subcontratar a su personal mediante una simulación de la relación laboral, es decir, ya no les puedo mandar a mi personal a la empresa aunque sea especializada. Sí, se puede, yo ya voy a conseguir una empresa que cumple con los requisitos, tiene hasta su registro y todo, pero ¿qué es lo que hago? Mira, tengo a mi personal, te los mando, contrátalos, los finiquito, ojo ahí, están haciendo una simulación, ¿ok? Ese sí es un problema. Eso nunca ha estado permitido. Aunque le quieran dar vuelta con un contratito según bien hecho, no, está mal. La subcontratación entonces ahora aplica a actividades muy específicas, las cuales no son las actividades preponderantes de la empresa que las va a contratar. Eso es muy importante, por eso les digo que sí va a haber empresas de outsourcing y empresas de subcontratación al mismo tiempo. Y ambas pueden ser legales, ¿no?
puede ser que la empresa de outsourcing no preste servicios especializados, entonces solamente de asesoría y una actividad específica, obra específica, no necesariamente especializada. Y a lo mejor ni siquiera suministra personal, por lo tanto, sí puede ser una empresa de outsourcing y no de subcontratación. Igual puede haber una empresa de subcontratación que a lo mejor no sea de outsourcing, ¿sí? Entonces, son dos elementos muy importantes y que van a convivir. Ahorita porque pues a lo mejor con reciente que está la reforma, pues no entendemos que el outsourcing va a sobrevivir, va a continuar. Lo que no va a continuar es la subcontratación como antes se llevaba. El outsourcing ahora no va a tener nada que ver con la cuestión laboral, no va a solucionar ningún problema laboral y menos simular una relación de trabajo. ¿Ok? Entonces, pues aquí en términos generales, el outsourcing vuelve a ser lo que antes fue, una solución netamente corporativa, no laboral ni fiscal. ¿Ok? Las empresas pueden subcontratar o contratar los servicios del outsourcing y no se va a referir a un suministro de personal. ¿Ok? En conclusión, pues el outsourcing sobrevive, todavía aplica, pero solamente para ciertas empresas. Ya no puedo utilizar para outsourcing el servicio de subcontratación. Ya no se puede. ¿Ok? Este, costos que sí van a tener que emplearse. Las empresas, como ya hay la obligación, si ya tenían al personal que habían traspasado al outsourcing, pues ahora lo que van a tener que hacer es, si ya no lo pueden subcontratar, es reconocer la relación laboral como siempre debió ser. ¿Eh? O pues prescindir de sus servicios. Si de plano no quieren asumir esa relación laboral, pues no contraten. ¿Sí? Ese es lo que mencionan algunos. ¿Que va a haber un problema de desempleo? No lo creo, ¿eh? No, no. El desempleo no se va a explotar por esta situación, ¿sí? Es por otras cosas, pero por la relación laboral, no. Van a hacer lo que antes hacían, ¿sí? O sea, contratar personal, emplearlos y pagarles es algo que hacían antes de hacer esta suerte de planeación. Y el trabajador obtendrá un solo ingreso. Sí, o sea, ya no te van a decir, pues, te voy a pagar tu salario de 5,000, más un bono por otros 5,000, más un anticipo de riesgos de trabajo por otros 5,000, y entonces ya tienes tus 15,000 que originalmente percibías, lo vas a seguir obteniendo. Pues ya no va a ser así. Se lo va a tener que pagar el mismo empleador, porque va a ser uno el que va a absorber la responsabilidad. Entonces, el empleador lo contrata y ahora sí si le pagaba los 15,000, se los va a tener que seguir pagando, pero ahora van a reconocer ese salario total. ¿Sí? Entonces, pues sí, hay un problema. Se los puede dar en diferentes conceptos. Sí, pues no sé, te doy los 15,000, pero vamos a hacer un programa, un plan donde pues, a lo mejor de salario son 10,000 y 5,000 vía prestaciones. Y te lo complemento, no sé, tienes el aguinaldo, las vacaciones muy bien dadas, una prima de vacaciones superior, y a lo mejor te doy, no sé, prestaciones de previsión social, vales de despensa, ayuda para gastos de transporte, en fin, varios conceptos que pueden entrar ahí. Se los va a pagar un solo empleador, pero los puede distribuir en diferentes conceptos para pues, lo poco que se pueda bajarle el costo al salario. ¿Ok? Y como ya está reconocida la relación laboral, pues obviamente las empresas ya no van a poder hacer planeación, ¿sí? Entonces, no pueden evitar el pago de la PTU. Si la empresa tiene utilidades como lo ha tenido anteriormente, pues ahora las tiene que repartir en la parte que le corresponde, la parte que esté obligada de reparto a PTU. Ya no puede hacer nada, ya no puede evitarlo. El trabajador ahora va a tener un mejor, mejor oportunidad de acceder a un crédito para obtener una vivienda, porque obviamente sí se le va a reconocer el salario real y van a tener mejor número de cotizaciones, entonces va a incrementar los puntos necesarios. En caso de una incapacidad, pues sí, va a tener una incapacidad si por alguna situación tuve un accidente, una enfermedad, el Seguro Social le va a dar su incapacidad, su indemnización por la incapacidad al salario real, como realmente lo deben de tener en su salario base de cotización. No le van a pagar solamente con lo que lo inscribieron con el mínimo, ahora va a ser real. ¿Ok? Y obviamente en consecuencia de todo esto que se esté reconociendo la relación laboral y con ello el pago de las cuotas, pues una mejor pensión al tener una mejor salario base de cotización, ¿sí?
Eso es muy importante y lo tienen que conocer tanto el trabajador como los patrones. Ahora bien, pues miren, es cierto que estamos hablando de beneficios y que en la mayoría, porque esa era la intención siempre fue eliminar la subcontratación para restituir los derechos de los trabajadores. Entonces el primer beneficiario va a ser el trabajador. Todo esto va a implicar muchos costos. Sí, obviamente, un mayor salario implica mayores costos de, no sé, el salario base de cotizaciones, cuotas obrero patronales, el impuesto sobre erogaciones o el impuesto sobre nóminas, dependiendo en cada entidad, si es que aplican este impuesto. Pues como ven, si hay PTU, pues en ese caso también habría que pagarle, ahora sí, pagar PTU. Entonces, ¿quién va a absorber estos costos? Pues el patrón, ¿sí? Ahora bien, que se incrementen estos gastos y costos no fue una cuestión de casualidad. Esto debió ser así desde el principio, desde hace mucho tiempo. Pero si el patrón lo que quiso fue evitarse sus gastos y por eso empleó una empresa de subcontratación, pues ¿qué crees? Los gastos que desde origen debiste reconocerlo, pues ahora los vas a tener que reconocer. Ahora sí, porque ya son tus trabajadores, ahora ya no puedes evitar la relación laboral, porque no está permitida la subcontratación en, bueno, en la medida que le sea permitido. Entonces, pues tú ya no puedes evitar esta relación laboral y tienes que pagar todos esos beneficios que le habías o que te habías evitado de pagar al trabajador. ¿Sí? Entonces, pues obviamente, PTU, cuotas, elevación de las cuotas al seguro social, que pagar impuestos por cuestiones locales, el impuesto sobre nóminas, el impuesto sobre erogaciones y todos los demás gastos que implique emplear al personal. Pues ya de entrada el salario, pues no te lo podías evitar, pero había disposiciones o había otras obligaciones que implicaban gastos para el empleador, por ejemplo, no sé, la capacitación en materia de seguridad. Pues sí, pues tú les dices, pues no los necesito, no necesito emplear gastos de capacitación que los capacite la empresa de outsourcing, que tiene la obligación, pues ni modo, así lo hacían, pero hoy ya no se puede. Si son tus trabajadores, debes reconocer la relación laboral y al mismo tiempo debes de sufragar los gastos que de esta deriven. Imagínense los que en este momento ya tenían, por ejemplo, una obligación de pagar una pensión alimenticia y al trabajador, pues sin querer lo habían beneficiado teniéndolo con el mínimo, pues ahora resulta que como ya van a revelar el salario real, pues ahora ya no pueden evitar que se incrementen estos pagos de estas pensiones. Sí, pues ni modo. Todo lo que viene con esta reforma no solamente son los beneficios para el trabajador, también son los cargos, los costos, los gastos adicionales para el empleador, que ahora sí los va a tener que realizar. Anteriormente ya los tenía que hacer, pero ya se había acostumbrado a evitarse gastos no innecesarios, sino más bien obligados. Ok, pues ni modo, no se puede hacer otra cosa. Ok, no sé si tengan aquí alguna duda al respecto. Saludos a Esteban, que nos está escuchando. Ok, pues bien, pues ya es casi la una. Les agradezco su atención. Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí en Mitología Fiscal por GES Intelectual. Y nos escuchamos el próximo viernes dentro de 2 semanas para una plática más en materia fiscal, laboral, mercantil, financiera y de seguridad social. Yo soy Efraín Ortiz. Esto fue Mitología Fiscal. Los espero en una próxima transmisión. Muchas gracias y hasta la próxima. Que tengan excelente tarde.